momento sorprendió a todos porque Seng Torun, siempre tan reservado con su vida personal, decidió abrir su corazón públicamente. En un gesto lleno de emoción, el actor compartió un mensaje que dejó a sus seguidores conmovidos hasta las lágrimas. No se trató de una declaración profesional ni de un anuncio sobre su carrera, sino de algo mucho más íntimo y humano. Con palabras claras y sentidas, Seng felicitó a su hijo en su cumpleaños y confesó el amor inmenso que siente por él. El mensaje fue simple, pero la intensidad de sus emociones lo convirtió en algo poderoso. Millones de personas reaccionaron con cariño y admiración. La publicación se convirtió en tendencia en cuestión de minutos. No era solo un actor felicitando a su hijo, sino un padre dejando ver un lado sensible que pocas veces muestra al público. Cada palabra escrita por Seng fue interpretada como un reflejo de su vida más personal. Sus seguidores agradecieron la oportunidad de conocer una faceta distinta de él, mucho más cercana y real. El gesto de amor traspasó la pantalla y tocó corazones en todo el mundo. En ese instante, la figura pública y el padre se unieron en un solo mensaje. Los fans comenzaron a compartir el mensaje con comentarios llenos de ternura. «¡Qué padre tan orgulloso!», escribían algunos. Y otros resaltaban la importancia de que una figura tan reconocida mostrara sin miedo sus sentimientos hacia su hijo. El cariño se multiplicaba en cada reacción, creando una ola de apoyo que se extendió rápidamente. La escena recordó a todos que, detrás del actor famoso, hay un ser humano profundamente conectado a su familia. Ese detalle es lo que más conmovió a quienes lo siguen. Fue un momento que unió a todos alrededor de un mismo sentimiento, el amor incondicional de un padre. El cumpleaños del hijo de Seng se convirtió en una celebración compartida, no solo entre ellos, sino también con los millones de fans que se sumaron al festejo de manera virtual. Cada felicitación dirigida al niño estaba cargada de admiración hacia el padre. La emoción de Seng era tan palpable que sus seguidores lo sintieron como si fueran parte de la familia. Esa conexión especial convirtió el mensaje en algo más grande que una simple felicitación. Fue un instante que trascendió lo personal y se volvió universal. Los medios digitales también se hicieron eco de lo ocurrido. Sin necesidad de grandes titulares, las redes sociales ya habían tomado la delantera. El mensaje circulaba como una prueba de que, más allá de la fama, Seng es un hombre con prioridades claras. La imagen de un padre orgulloso brillaba más que cualquier otro logro. Ese contraste entre la vida pública y la privada fue lo que hizo de la felicitación un acontecimiento tan especial. El amor paternal conquistó incluso a quienes no eran seguidores del actor. El texto, breve y sincero, quedó grabado en la memoria de todos los que lo leyeron. No hacía falta adornos ni frases complicadas. La fuerza estaba en la verdad que transmitía. La manera en que Seng se expresó revelaba la conexión profunda que lo une a su hijo. Fue una muestra de que, en ocasiones, lo más simple es lo más valioso. Esa naturalidad conmovió tanto como la intensidad de cualquier actuación suya en pantalla. Era el papel más real y más importante de su vida, el de padre. Los mensajes de los seguidores se multiplicaban en cada segundo. Había quienes compartían sus propias experiencias con sus hijos, inspirados por las palabras de Seng, cara de los centurios. Otros agradecían que el actor recordara lo esencial de la vida, la familia junto a Bones. Cada reacción añadía más valor al gesto. El amor expresado no quedó en lo íntimo, sino que se volvió una cadena de cariño global. Ese efecto multiplicador demostró el poder que tienen las emociones genuinas. Una simple publicación logró unir a miles de personas alrededor de la misma emoción. El hijo de Seng, aunque pequeño, se convirtió en el protagonista de la jornada. Los seguidores enviaron felicitaciones y buenos deseos hacia él, como si lo conocieran de toda la vida. La ternura con la que lo rodearon virtualmente fue inmensa. Para muchos, ese niño simbolizaba la alegría y la esperanza. Y para Seng, era la razón de su orgullo y de su amor más puro. Ese contraste entre lo íntimo y lo global, convirtió el cumpleaños en un evento inolvidable.
El gesto también puso de relieve una enseñanza importante: la necesidad de valorar los momentos familiares. En un mundo donde la velocidad y la fama parecen dominarlo todo, Zeng recordó lo esencial. Su mensaje no hablaba de éxito ni de reconocimiento, sino de cariño sincero. Esa diferencia fue lo que lo hizo tan impactante. Porque al final, lo que permanece no son los aplausos, sino los vínculos verdaderos. El mensaje de un padre enamorado de su hijo se convirtió en una lección para todos. El cariño expresado por Zeng no solo conmovió a sus fans, sino también a colegas de la industria. Varios actores y actrices compartieron su mensaje, mostrando respeto hacia esta muestra de amor paternal. Era evidente que el gesto había tocado fibras más allá de lo habitual. El ambiente en torno a la publicación estaba cargado de emoción genuina. Era imposible no sentirse identificado con ese sentimiento tan universal. Zeng logró unir a todos con una verdad que nadie puede negar: el amor de un padre es eterno. La reacción del público fue tan positiva que el mensaje se convirtió en un símbolo, un recordatorio de que las figuras públicas también tienen historias humanas que contar. Los fans sintieron que habían recibido un regalo, una pequeña ventana a la vida más íntima de su ídolo. Esa conexión fortaleció aún más el vínculo entre Zeng y quienes lo siguen desde hace años. La gratitud de los seguidores era visible en cada comentario. Y la emoción no parecía tener límites. El poder del mensaje no radicó en lo que dijo, sino en lo que transmitió. Cada palabra estaba cargada de sinceridad y ternura. No era un discurso preparado, sino una confesión de corazón. Esa autenticidad fue lo que lo volvió tan viral. Porque lo verdadero siempre encuentra eco en quienes lo reciben. Y este mensaje encontró millones de ecos en cuestión de horas. El amor paternal de Zeng también abrió un debate sobre la importancia de expresar los sentimientos. Muchos hombres, inspirados por él, comentaron que rara vez se atreven a mostrar ese lado sensible. Su ejemplo fue visto como una invitación a cambiar, a demostrar cariño sin miedo ni prejuicios. Esa repercusión añadió una dimensión social al gesto. No era solo un mensaje, era también una inspiración. Las plataformas digitales se llenaron de homenajes improvisados, collages de fotos, videos de apoyo y hasta canciones dedicadas al momento comenzaron a circular. Cada fan aportaba su granito de arena para celebrar el cumpleaños del hijo de Zeng. Era una fiesta global que trascendía las pantallas. El poder de la comunidad se hizo sentir como nunca. El amor generaba más amor, y todos querían ser parte de ello. El gesto de Zeng se convirtió en una prueba más de que lo íntimo puede tener más impacto que lo mediático. A veces no hacen falta grandes anuncios ni campañas de promoción. Basta con un mensaje sincero para mover millones de corazones. Ese contraste quedó grabado como una lección de vida. La autenticidad siempre supera cualquier estrategia. Y lo que se vivió ese día fue la prueba más clara. El eco del mensaje también generó un torrente de recuerdos entre los fans. Muchos revivieron escenas de Zeng en sus series más famosas y las compararon con este momento real. Era como si la ficción y la realidad se encontraran en un mismo punto. Pero esta vez, la emoción era mucho más poderosa. Porque lo que se veía no era un personaje, sino el verdadero Zeng. Ese detalle le dio un valor único al gesto. La historia de ese cumpleaños quedará en la memoria colectiva como un momento inolvidable. No solo para Zeng y su hijo, sino para todos los que fueron testigos de la publicación. Era una celebración que trascendió fronteras, idiomas y culturas. La emoción era la misma en cada rincón donde se leía el mensaje. Y esa universalidad lo convirtió en algo histórico. Un instante que nadie olvidará fácilmente. La admiración hacia Zeng creció aún más después de este gesto. Si antes era respetado como actor, ahora también era valorado como padre ejemplar. Su capacidad de mostrar cariño sin reservas lo acercó a sus seguidores como nunca antes. Esa cercanía es lo que lo hace tan especial para millones de personas. Porque no solo brilla en la pantalla, sino también en su vida personal. Y esa autenticidad es la clave de su éxito. El mensaje también sirvió como recordatorio de que los héroes más grandes no están en la ficción, sino en la vida real.
Para su hijo, Zeng es mucho más que un actor famoso, es un padre lleno de amor. Y eso vale más que cualquier reconocimiento. Esa verdad resonó con fuerza en todos los que leyeron la publicación, porque, en el fondo, todos buscamos ese mismo vínculo. Y verlo expresado públicamente fue un regalo para todos. El día avanzaba, pero el mensaje seguía generando conversación. Cada hora, aparecían nuevas publicaciones inspiradas en el gesto de Zeng. El impacto parecía no tener fin. Era como si el cumpleaños se hubiera extendido a nivel mundial. La celebración no se apagaba, sino que se mantenía viva con cada nueva reacción. El amor, una vez más, demostraba ser la fuerza más poderosa. El hijo de Zeng, aunque quizá aún no entienda la magnitud de lo ocurrido, algún día sabrá lo que significó ese mensaje. Descubrirá que su padre no solo lo felicitó, sino que movió millones de personas con sus palabras. Ese legado será un recuerdo imborrable en su vida. Una prueba de amor que trasciende el tiempo y las circunstancias. Y un testimonio de lo que significa ser hijo de alguien tan auténtico. La historia también mostró que los grandes momentos no siempre están planeados. A veces surgen de lo más espontáneo y sincero. Eso fue lo que ocurrió con Zeng y su mensaje. Un gesto natural se convirtió en un fenómeno global. Y esa es la magia de lo auténtico. No se busca, simplemente sucede. El resultado fue una ola de cariño que nadie esperaba, pero que todos disfrutaron. Los días siguientes seguirán cargados de comentarios y recuerdos sobre lo ocurrido. El eco del mensaje seguirá resonando en la memoria de millones. Porque no fue solo una felicitación, fue un acontecimiento emocional. Y los acontecimientos emocionales no se olvidan fácilmente. El gesto de Zeng quedará como ejemplo de lo que significa amar sin miedo. Una lección que todos atesorarán. En definitiva, lo que comenzó como una simple publicación, terminó siendo un fenómeno cultural. Zeng Torun le dijo a su hijo cuánto lo quiere, y con esas palabras conquistó al mundo entero. La autenticidad, el amor y la ternura se convirtieron en protagonistas. El mensaje quedó inmortalizado como una de las expresiones más sinceras de cariño vistas en mucho tiempo. Y millones de corazones celebraron junto a él. Porque al final, lo único que importa es el amor verdadero.